Ahí vamos, con Matías Batista, nuestro analista económico. Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Dani? Muy buen día para vos, para todo el equipo y para la audiencia, por supuesto. Bueno, Mati, ¿qué desarrollamos hoy? ¿Qué tema venís a plantear hoy? Realmente interesante. Bueno, el tema tiene que ver con algo que ocurrió contra fin de semana, que es la quita de la categoría de país emergente. A Ujú. nosotros, Argentina estaba desde el año 2018 en la categoría de país emergente en un índice que arma el Morgan Stanley, que es una compañía privada. Sí. ¿Qué era lo positivo de esto? Es que, bueno, las acciones de muchas empresas argentinas podían calificar para este índice. En principio había tres, Adecoagro, Globant e YPF, pero podían calificar otro tipo de empresas también para estar en este índice, y esto implica no solo entrada de capitales para las empresas argentinas, sino también la posibilidad de colocar endeudamiento más fácil para las empresas argentinas y acceder a un financiamiento más barato. Digamos, el Morgan Stanley tiene tres categorías: países emergentes es la categoría del medio, países de frontera es la última categoría, y la primera categoría es países desarrollados. Así tiene armado los tres índices Ujú. en los cuales Argentina estaba en el de país emergente. ¿Cuál era la expectativa que había en el mercado? Que Argentina iba a pasar a ser país de frontera, lo cual no era algo malo, porque en realidad la práctica, la situación, la circunstancia en la cual estaba la economía argentina ya desde el año 2018, cuando nos calificaron de emergente, la realidad económica era de país de frontera y no de país de emergente. Eso se logró avanzar en el marco de un acuerdo de Caputo, que en ese momento era el ministro de Economía, con la gente del Morgan Stanley, pero en definitiva la Argentina era país de frontera, y lo que se esperaba era eso, que Argentina vuelva a ser país de frontera. ¿A dónde quedamos hoy? Bueno, quedamos afuera de los tres índices, no somos ni, por supuesto, desarrollado no, emergentes no, tampoco de frontera, y quedamos en una especie de stand-by fuera de los tres índices. ¿Qué impacto tiene esto para el país? Muchos dicen, bueno, no tiene mucho impacto quedar fuera de los índices, va a tener un impacto en las acciones, pero en el resto de la economía no va a tener impacto. Yo digo que sí, que tiene un impacto. ¿En qué sentido, Dani? Sí. Y lo voy a poner un ejemplo muy simple. Si vos sos empleado de una empresa y vos tenés un proyecto productivo que querés desarrollar y lo querés financiar, y vas a un banco y ese banco te dice, mira, Daniel, está todo bien, yo sé que vos estás cobrando tu sueldo todos los meses, que tenés un buen recibo de sueldo, que tenés un proyecto muy interesante para desarrollar, pero desgraciadamente tu patrón no está en condiciones de calificar, y yo no sé si tu patrón, la inestabilidad y la incertidumbre que me genera la empresa en donde vos trabajás, me hace que no te preste el dinero que vos estás necesitando. Bueno, así, tratando de resumirlo en términos muy simples, es lo que le va a pasar a muchas empresas de la Argentina Ujú. cuando la reputación de nuestro país empieza a ser golpeada, como está siendo golpeada en este momento por salir de estos índices. Yo me pongo a pensar en una pyme que está en el litoral argentino, en esas pymes tecnológicas que ustedes en el programa de la tele siempre llevan y plantean la posibilidad de desarrollar esas pymes, las que están en la aceleradora del litoral, de la UNL, que necesitan financiamiento. ¿Cómo obtienen financiamiento? No colocan deuda en el exterior, lo hacen mediante rondas de negocios con bancos internacionales. Y los bancos internacionales le van a prestar a las empresas que están en países donde tienen mayor confianza y mayor credibilidad y menor inestabilidad. A nosotros nos han colocado en un lugar de mucha incertidumbre y mucha inestabilidad, ¿no? Por eso yo lo veo muy negativo lo que ha ocurrido. Bien, lo sumo a Héctor, Matías, ¿eh? Bueno, Mati, Bien. ¿Qué tal, Héctor? vos ¿Cómo sabés andás? qué decís, buen día. Yo te escuchaba y digo, ¿estos son los usureros del mundo o no son los usureros del No, no, mundo? no, porque en realidad el Morgan Stanley lo que hace es calificar dentro de un índice para que determinadas instituciones financieras compren ese índice. Cuando compran ese índice, compran
el conjunto de acciones que engloba ese índice, y es capital que ingresa a la Argentina. Digamos, no son... hay que diferenciar entre los prestamistas usureros, que son los que van y compran deuda, o buitres, como se les llama, los que compran deuda que está en un valor irrisorio y después hacen juicio con esa deuda de aquellos bancos, por ejemplo, el SoftBank, que es un banco japonés, que presta dinero a empresas en países en vía de desarrollo para que desarrollen su producto, por ejemplo, o su servicio. Por ejemplo, Mercado Libre, Ualá, son empresas que se han desarrollado en rondas de negocios con este tipo de bancos, y este tipo de bancos le prestan en función de si califican o no en determinados índices. Eso es prestigio y te permite quizás acceder, no solo quizás, te permite acceder a crédito y a crédito más barato. Hay que diferenciar en ese mundo, ¿no? Sí. Los que son usureros, los que son buitres, de los que realmente prestan para el desarrollo porque se quedan con algunas acciones de esas empresas y apuestan al crecimiento de esa empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto frena inversiones linealmente? ¿Cómo? ¿Frena inversiones de forma lineal? Sí, esto frena inversiones y encarece el crédito, esto es así. A ver, un YPF quiere colocar una obligación negociable en el exterior, que es deuda, es emitir deuda para desarrollar su proyecto en vaca muerta. No estar en el índice de país emergente es un impacto fuerte para YPF, no hay ninguna duda, le va a costar mucho más obtener financiamiento que si estuviera como acción cotizando en el índice de mercados emergentes. Por eso algunos minimizan lo que ocurrió. Yo siempre digo, hay que prestarle atención a estas cuestiones porque a veces pueden tener un impacto en el desarrollo futuro del país, que yo creo que Argentina vuelve a estar como país de frontera dentro de pronto, cuando se haga el acuerdo con el Fondo Monetario y se termine de cerrar en marzo del año que viene lo del Club de París. Yo creo que Argentina vuelve a ser país de frontera y eso va a ser muy positivo, para la Argentina. Bueno, vos sabés que mi mirada con respecto a esta situación es la siguiente, ¿no? Estos grupos no son necesariamente inocentes. Sus calificaciones tienen en todo caso o responden también a una situación coyuntural internacional, como por ejemplo la que estamos atravesando por estos días. Hoy, hacer una inversión desde el punto de vista financiero en cualquier rincón del mundo es mucho más riesgoso que hace 4 años atrás. Ahora, en el año 2018, vos bien decías, estos grupos decidieron no financiar más a la Argentina y fueron los que provocaron la crisis económica más seria del gobierno de Macri. Digo, no fueron los que provocaron la crisis, pero ayudaron. Es como que le sacaron el último banquito que tenía Macri como para sentarse en el mundo privado y caer definitivamente al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que las decisiones y los impactos que tienen estas miradas sobre lo que es el comportamiento financiero internacional no son gratuitas. Excelente, Héctor. Ahora vamos a la discusión política de trasfondo de esta decisión. Y vamos a ponerlo en los mismos ejemplos. En el año 2018, el Morgan Stanley le dio la categoría de país emergente a la Argentina después de que Argentina incumplió sus pagos con los acreedores privados y recurrió al FMI para no caer en default. Después de eso, un mes después, le da la categoría de emergente, o sea, operó políticamente el Morgan Stanley, no tengas ninguna duda, y ahora, en vez de colocar a la Argentina como país de frontera y ponerlo fuera de los índices, también está operando políticamente. No hay ingenuidad en la decisión del Morgan Stanley, y lo que está haciendo es pasarle una factura a la Argentina por el cambio de las reglas de juego, al cambiar de gobierno, cambiar las reglas de juego, y que muchos fondos de inversión que tienen peso dentro del Morgan Stanley no hayan podido salir y hayan tenido pérdidas. Es factura también.